Hace relativamente poco terminé de leer otra vez toda la serie de los Canvas. Y digo de leer porque la verdad no me he vuelto a echar un clavado en el anime porque seguramente se va a quedar inconcluso para siempre. Ahora, algo de lo que me di cuenta es que la historia tiene puntos muy altos y puntos muy bajos. Además de que otros de plano se sienten completamente sacados de la manga meramente para darle protagonismo a los Caballeros de Atena. Digo, tengo que aclarar. Para mí Los Canvas es una serie muy querida, ya que me permitió ver con ojos frescos la franquicia de Saint Seiya y apreciar aún más todo el esfuerzo de Araki y Toei para completar el anime original. Sin embargo, después de releer todo el manga, me surgieron un par de preguntas, pero la más importante creo que tiene que ver con la trascendencia de esta obra. Así que analicemos si sigue siendo relevante la obra de The Lost Canvas después de toda la expansión moderna del mito de Saint Seiya. Antes de comenzar con el análisis, primero refresquemos un poquito nuestra memoria con las fechas importantes de la saga del Lienzo Perdido. El manga con la historia original salió del 24 de agosto del 2006 y se terminó el 6 de abril del 2011, con un total de 25 tomos que son más o menos como 220 y tantos mangas como tal. Curiosamente, el anime se emitió del 24 de junio del 2009 al 20 de julio del 2011, significando que el manga tenía apenas 3 meses de haberse concluido cuando vimos el último capítulo de Lost Canvas a la fecha. Pero prácticamente un mes después de la conclusión del manga, comenzaron los Gaidens de los Caballeros Dorados. ¿Qué son esas historias?, se preguntarán. Esos mangas son spin-offs del Lienzo Perdido y cuentan historias pasadas de los Caballeros de Oro. Obviamente las únicas historias que no son previas a la Guerra Santa son las de Doko y Shion, aunque la de Shion sí contempla un poco de la previa Guerra Santa. Y la realidad es que fueron tan exitosos los Gaidens que no solamente contaron las historias de los 13 Santos Dorados, y digo 13 porque son 2 Caballeros de Géminis, sino que también incluyeron la historia de los viejos gemelos, o sea Sage o Seiji y Hakurei. Y como dato adicional, en esa historia aparece Itia de Libra, marcando así la primera vez que vemos a otro santo de Libra aparte de Doko y Shiryu. Y digo, yo sé que también está Genbu, pero bueno, esa es aparte. Ya más o menos aclarada la cronología de la obra de Shiori Teshirogi, ahora sí vale la pena ver si esta trascenderá el tiempo como sucedió con la obra original de Masami Kurumada, o si será, similar a como sucede en los cómics americanos, un spin-off que realmente se pierda después de un rato. Pero bueno, ya voy a comenzar a entrar a total detalle y eso implica spoilers para todos aquellos que no hayan leído el manga. Que si no lo has leído para este momento, a sabiendas de que ya está publicado por Panini, además de que Google es tu amigo, yo creo que ya no lo leíste. Y ojo, no haré un resumen, solo platicaré de ciertas partes que yo considero súper importantes. La trama de Lienzo Perdido se podría decir que es la precuela de la obra original de Masami Kurumada. En esencia, cuenta la historia de la previa Guerra Santa entre Atena y Hades, y según el mismo relato, es la Guerra Santa más sangrienta hasta la fecha, como dicen todos los relatos. Ahora bien, uno de los puntos más criticados de la obra de Teshirogi es que los personajes son prácticamente copias de los creados por Kuro. Y por copias me refiero a calcas del diseño y en algunos casos más o menos también su personalidad. La gran mayoría de los personajes tienen ciertos detalles similares, pero al ser más explorados se sienten diferentes. En lo personal no me molestó tanto que los personajes fueran tan parecidos en diseños, ya que su ilustración es muy distinta a la de Kurumada y a la de Araki. Incluso las armaduras se ven diferentes, mucho más pesadas y toscas que los rediseños de las cloths hechos por Araki y mucho menos ornamentadas que las armaduras originales del manga de Kuro. Regresando a los personajes, casi todos los Santos Dorados brillan mucho más en sus personalidades y creo que es bastante claro que tanto Manigoldo de Cáncer como Albafica de Piscis le hacen un favorzote a todos aquellos que se decepcionaron al ver a su Caballero de Oro siendo tan bastardo o afeminado. Albafica sigue siendo el hombre más hermoso y sigue atacando con rosas, pero es mucho más espectacular su pelea contra Minos que cualquier participación de Afrodita. Y ni se diga de su ataque Crimson Thorn, que es a la vez trágico, maravilloso y ultra poderoso. Manigoldo tiene la personalidad bastante parecida a Deathmask, pero Manny tuvo la gran ventaja de ser entrenado por el patriarca, por lo que sus intenciones son mucho más nobles. Y cuando dice cosas de la muerte, se entiende como alguien que ha visto de cerca ese aspecto y le tiene un cierto respeto, pero sabe que es inevitable. Deathmask, por otro lado, solo se escucha sádico y cruel.
Y bueno, ni se diga cuando llega y detiene el juego de ajedrez de los dioses gemelos. Esa parte está súper chida y épica. Hubiera estado interesante ver cómo tenía Manigoldo la casa de cáncer. A ver si en ese universo también está llena de todos los rostros de los muertos en las columnas y esas cosas. Cosa que no creo, porque su maestro fue el previo caballero de cáncer e incluso el patriarca, así que difícilmente estará así el cuarto templo. Asgard, o Rasgado de Tauro, mejor conocido como Aldebarán, es otro personaje que gozó bastante más desarrollo que el previo. Es más, hasta Halbrand de Tauro está mejor desarrollado que Aldebarán de época actual. Y ni digan que Kuru sí le piensa mucho su character design, ya que Ox the Next Dimension está igual al Aldebarán. Es más, incluso el Aldebarán de Toei con pelo corto se ve más diferente que el Aldebarán de Kuru y Ox. Sin entrar mucho más a detalle, supuestamente el hecho que Shiori Teshirogi decidiera cuasi calcar los personajes de su obra se debe a que un editor le dijo que así sería más fácil que los fans se entrañaran en la historia, cosa que en retrospectiva parece que trajo más detractores. Lo que definitivamente no cabe duda es que si el autor hubiera tenido más confianza en sí misma, probablemente hubiéramos visto otros Santos Dorados e incluso quizás otro Pegaso, que serían seguramente más memorables, ya que su habilidad de diseño de personajes es bastante amplia y muy buena, cosa que más o menos se exploró en el Gaiden de los Soul Twins, pero eso es para un análisis futuro. Entonces, aparte de los diseños de algunos espectros como Cagajo de Venu, Violet de Behemoth y otros santos como Yuzuriha de la Grulla, el resto de sus personajes no son tan trascendentes o memorables como tal. Por otra parte, una de las cosas más lamentables de la cancelación del anime es que la misma Teshirogi estaba presente en dicha producción, por lo que ella se encargaba de sugerir y crear nuevas escenas para el anime, expandiendo así cosas que no alcanzó a explorar en el manga o inclusive para agregar más trasfondo. Eso lo pudimos ver en personajes como los alumnos del Cid y los tres Santos de Plata que regresan al santuario como espectros al mero principio. Algo que fue bastante debatido cuando salió fue que en la pelea de la Atlántida, Lady Serafina parece que se transforma en Poseidón y explícitamente sabemos que si no perteneces a la familia Solo, no puedes ser el anfitrión del dios del mar. Ahora bien, se supone que Poseidón como tal no despertó, ya que el sello de Atena nunca fue removido del ánfora donde se encontraba, por lo que eso implicaría que permaneció dormido todo el tiempo. Supuestamente lo que se manifestó en Serafina fue todo el poder puro de Poseidón que estaba contenido en el oricalco. Quizás eso en el anime hubiera sido más explorado o en determinado momento hubieran reescrito esa parte para hacer a Serafina y a Unity miembros de la familia Solo, porque solo sabemos que su padre se llamaba García, así que dudo que si son nórdicos ese haya sido su apellido. ¿Se imaginan? ¿Serafina García y Unity García? Difícilmente. Otra cosa que también pudo haberse beneficiado de esas expansiones es todo el trasfondo de Cagajo y Alone, ya que este espectro, el espectro de Venu, no estaba con Hades, sino con Alone, que en realidad Cagajo es el Ikki de Fénix para el Shun de Andrómeda, que es Alone. Además, una incógnita súper interesante es qué pasó con Suikyo, el ex espectro de la Garuda, ya que fue de los pocos espectros, si no es que el único, que sobrevivió como humano. Ahora, una de las partes más aberrantes de todos los canvas es la participación de Youma de Mefistófeles, que en realidad es otra cosa más rara todavía. Aquí fue donde Teshirogi comenzó a meterle de su propia cosecha a la historia. La cosa estuvo así. Por un lado tenemos todo el drama entre Alone y su lienzo perdido. Alone no está completamente poseído por Hades, ya que trae el brazalete de Atena, por lo que eso impide el total despertar del dios del inframundo. Entonces, Alone, en su súper siniestra manera de ofrecer la salvación, quiere terminar a los canvas para matar pacíficamente a todos. Algo súper interesante aquí es el reloj estelar de Alone, que en realidad indica qué tanto tiempo tiene él para terminar el Lost Canvas antes de que Hades despierte completamente y borre por completo su personalidad. Por otro lado, tenemos todo el mega drama de Partita de Búho, Youma de Mefistófeles y Tenma de Pegaso. Partita y Youma son los papás de Tenma, pero Partita en realidad es la reencarnación de la mensajera de Atena conocida como Owl, que decidió encarnar como humana cuando su diosa decidió hacer lo mismo para ser la madre de Pegaso y cuidar que sus vínculos con la diosa no se rompan. Youma por otro lado es Kairos, el dios del tiempo hermano menor de Cronos. Y la razón por la cual termina con Partita es porque planea cosechar el alma de Pegaso para poderlo usar como arma para poder derrocar a todos los dioses olímpicos.
Su trasfondo es conceptualmente bastante interesante, ya que por un lado es el hermano menor de Cronos que fue exiliado y olvidado, y como Youma, o sea su anfitrión, quiere matar a Seiya y cambiar el futuro para así causar discordia en el mismísimo Olimpo. Desafortunadamente al final Kairos es derrotado por Aspros de una manera súper épica. O sea, sí me gustó, pero no fue tan impactante ya que el villano final terminó siendo Hades, otra vez. Y hay una razón para que lo diga con ese tono, y esto se debe a que después de ver la saga de Hades original, ya sea en manga o anime, la verdad es que sale sobrando volver a contar una historia con ese mismo arco argumental y villano. O sea, entiendo que se supone que esa Guerra Santa se ha repetido desde la era del mito, pero yo no quiero volver a ver lo mismo. Y aunque no fue técnicamente lo mismo, porque esta vez no fueron al infierno, sino que fueron los templos malignos, en general es la misma premisa, solo que sin los 5 santos de bronce. Inclusive Next Dimension comenzó con la idea de contar qué sucedió en la Guerra Santa pasada entre Athena y Hades, pero como que Kurumada también se hartó y prefirió contarlo del 13º caballero del lado maldito. Eso, o todavía no llegamos a ver a Hades porque Kuru trabaja a la antivelocidad de la luz. Y no tiene sentido lo que acabo de decir, pero no importa. ¿A qué voy con todo eso? A que Lost Canvas quizás pudo haber tenido un impacto mucho más grande en la franquicia Saint Seiya si incorporaba a otra divinidad como antagonista ulterior y dejando a Hades como un villano menor. Entonces, imaginemos por un momento qué hubiera sucedido si Kairos hubiera sido el villano final y no Hades. Y puede que esté entrando a un territorio que a mucha gente no le guste, pero escuchen mi propuesta primero y luego ya dejen en los comentarios que yo no sirvo para nada y esas cosas súper amenas. ¿Qué es lo que siempre pasa en Saint Seiya? Algo sucede con Athena o Saori y sus caballeros la tienen que rescatar o proteger. Pero además de eso, siempre hay otro elemento súper presente y ese es la limitación del tiempo. En el santuario tenían 12 horas para cruzar los templos, en Asgard tenían 12 horas en lo que Athena hacía que el hielo no se derritiera. En Poseidón no es tan explícito lo del tiempo, pero tienen que sacar a Saori del gran soporte principal y evitar que se inundara el planeta Tierra. Y en Hades está súper presente con las nuevas vidas de los santos dorados espectros y más adelante con el Greatest Eclipse. Obviamente la herramienta narrativa de tener un tiempo limitado es súper usada en los shonen. No es algo nuevo y a veces se siente bastante ridículo. Te estoy viendo Tip Freezer y la destrucción del planeta Namek. Pero imaginemos que en Lost Canvas hubieran introducido que la razón real de por qué siempre hay un límite de tiempo en los enfrentamientos es porque directamente el dios del tiempo es quien está jugando y torturando a los protagonistas al hacerlos pasar por pruebas que estén restringidas por su dominio, o sea, el tiempo. Entonces, imaginen las posibilidades. Quizás Athena y Hades se tenían que unir con sus armadas para detener a la divinidad del tiempo. Porque después de todo, el tiempo es algo primordial que predata a los olímpicos. Quizás pudimos haber visto una surprise de Pegaso porque ahora Hades está ayudándolo, o una exclamación de Hades entre los 3 jueces del infierno. Lo que sí es que pudimos haber tenido un final mucho más impactante y memorable que el final medio ambiguo donde Alone, Tenma y Sasha se van al templo de Plutón a detener a Hades. Lo que sea que eso signifique. Ese what if, por lo menos para mí, hubiera sido una subversión increíble a esta herramienta narrativa de la cuenta regresiva y la limitación de tiempo. A lo mejor es un pensamiento muy progresista de mi parte, ya que estamos hablando de un shonen, después de todo. Pero no está tan descabellado, ya que prácticamente se irá a usar otra herramienta del villano detrás del villano o el poder detrás del trono. Pero bueno, esa es la historia que a mí me gustaría contar de Saint Seiya, ya que se me hace muy repetitivo y formulaico el hecho que Athena y sus 88 caballeros, que en realidad son nomás como 17, los 5 de bronce y los 12 dorados, versus todo el panteón griego. Pero regresando a los Canvas y su trascendencia, por más que me guste la historia y cómo es que pudo hilar muchísimos conceptos súper aberrantes, como lo del navío de la esperanza y lo de Bluegrad, no creo que fue tan innovador como lo que Kuru contó en su momento. De nuevo, es una muy buena historia, pero siento que se quedó en lo seguro y trató de no romper tanto el mito preestablecido, cuando en realidad, al ser un spin-off, pudo haber creado su propio mito, tal como lo está haciendo Episodio G Asesino, que está súper raro, pero súper interesante lo que está contando. Lost Canvas es una muy buena serie completa que, si bien tiene sus cosas buenas y malas, tomó el camino de, en vez de expandir el mito de Seiya, Saint Seiya hablando en realidad, mejor se tomó la molestia de reorganizarlo,
se quedó más o menos dentro de los lineamientos de Kuro, pero movió un par de piezas aquí y allá para que tuviera más sentido y poder contar una historia fresca que, desafortunadamente, ya sabíamos el desenlace. Doku y Shion tenían que quedar vivos a fuerza y reconstruir el santuario para que la nueva generación de santos atenienses pudiera sobresalir. Y ya para concluir, Lost Canvas es una historia que vale la pena leer teniendo en mente ese concepto de la reorganización del mito, porque hay que aceptar que la autora no descubrió el hilo negro en The Lost Canvas. Probablemente solo contó la historia que ella quería contar de una de sus franquicias favoritas dentro de ciertos parámetros que de seguro le dijeron sus editores. Ahora bien, donde Shiori Teshirogi sí decidió expandir el mito fue en los Gaidens de los Caballeros Dorados. Y afortunadamente Panini los estará trayendo a México mes tras mes a partir de marzo. Entonces, obviamente pueden esperar algún tipo de comentario y o análisis de mi parte de cada uno de ellos. De nuevo, esa es mi opinión y me gustaría saber si ustedes ya leyeron los Canvas y no solamente eso, si les gustó o no y por qué ustedes creen que seguirá siendo relevante o no. Recordemos que el anime contó solamente la mitad de la serie, entonces en el manga pasaron muchas otras cosas. También, si tienen dudas, recuerden seguirme por mi Twitter personal. Yo soy Chalo, por cierto, me pueden seguir en Absalónicas para hacerme preguntas un poquito más directas, tanto de Saint Seiya como de los X-Men y Batman. Recuerden que también leo muchos cómics y es otra de mis aficiones. También, suscríbanse al canal para ser los primeros en enterarse de todo lo que hacemos aquí en AXN y... si se los permite su billetera, su cartera, lo que sea que manejen, tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar si su corazón les late y nos quieren hacer. Si no, no hay problema, todo nuestro contenido va a seguir siendo gratis. Recuerden también seguirnos por todas las redes sociales en EXN Media porque se pueden enterar de varias otras cosas. Recuerden que el Instagram está para todos los behind the scenes y también todos los behind the box, los mini behind the box por lo menos. Pero ya estoy hablando mucho, como siempre estoy redundando. Yo soy Chalo y nos vemos en el siguiente episodio de lo que sea que vaya a querer hablar en futuros videos.